Bienvenidos a Semillas de Fe. Este es un enlace para ti y todo el público, y este programa tiene el propósito de poderles ayudar por medio de estos estudios y consejos bíblicos, poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo me gustaría darles: debemos aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Bendiciones. Y hoy yo quiero recordarles que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Y me gustaría que tú me acompañaras en este momento en un tiempo de alabanza y podamos nosotros glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué, hermanos míos y amigos, no levantas tus manos y le dices de esta manera al Señor? Le dices así: en ven, desata tu poder. Ven, desata tu poder. A tu pueblo, Señor, a mi vida también. Ven, desata tu poder. Maravillas quiero hacer, Señor, aquí. Maravillas quiero hacer, Señor, en ti. Ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Sí, Padre Dios, y te queremos alabar con todo nuestro corazón. Y vamos a decirle así: el culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace
espíritu me hace cantar. Jehová está en su templo, alábale al que él vive. Jehová está en su templo, alábale al que él vive. Alábale, alábale, alábale al que él vive. Alábale, alábale, alábale al que él vive. Jehová está en su templo, alábale al que él vive. Jehová está en su templo, alábale al que él vive. Alábale, alábale, alábale al que él vive. Alábale, alábale, alábale al que vive. Yo siento paz y gozo en mi alma. Yo siento paz y gozo en mi ser. Yo siento paz y gozo en mi alma. Yo siento paz y gozo en mi ser. Y dile así: los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaba tu nombre con danza, hey, con pandero y danza. Cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya al rey. Aleluya, aleluya, aleluya al rey. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Sí, Padre Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos tu santo nombre, Señor. Y por eso hoy, Señor Jesús, ponemos en tus manos, nuestras manos, tu vida, Señor, y nuestra vida, Padre. Y dile así: Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Y dale la gloria a Dios. Gloria a ti, yo daré gloria. Lo haré eternamente. Lo haré por siempre. Gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria. Lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús.
nuestro Dios y vamos adelante. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, así amigos y amigas que nos están viendo, puedan estar visitando constantemente la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y otras cositas más. Me gustaría que invitaras a tus familiares a que la vieran también, a tus amigos, que, ¿verdad? A lo mejor un consejo de los cuales puedes estar oyendo puede ser muy factible para una persona que tú quieres y amas y puedes sacarla adelante. Invita, ¿verdad? Invita a tus amigos, invita a tus familiares, a todo aquel que quieras. Y antes de todo, da un like que te gustó para que sigas con nosotros. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes en esta tardecita, este domingo 28 de junio del 2020, sobre la palabra ¿qué necesitas para ver la gloria de Dios en ti? Y aquí vamos a ver el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo número 7 y 8. Pero antes de eso me gustaría que entendieras qué importante es aprender y saber que es necesario instruirnos y sobre todo saber por medio de la enseñanza de Jesús, que es su palabra, ¿verdad?, de cómo podemos ver la gloria de Dios en nosotros. Y Él nos instruye por medio de su palabra lo que tenemos que hacer para que la gloria de Dios esté en ti y en mí. Dice su palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Dice, y es una enseñanza de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho, dice, semejante a los hombres, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gustaría que hiciéramos una oración rápida porque trae un mensaje tremendo y quiero que esto penetre en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, en tu alma y en tu espíritu. Padre Dios eterno, te pido que tú nos des la dirección en medio de esta enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo y que podamos racionalizarla, podamos entenderla y sobre todo, Señor, memorizarla, porque ese es el camino en el cual tú nos quieres llevar para que cada uno de nosotros podamos ver tu gloria en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes qué, mi hermano y amigo, hermana amiga? La enseñanza de Jesús, cuando estamos hablando del versículo número 7 y 8, en la escuela y a muchos también en las prédicas que damos en la iglesia, enseñamos a la gente de cómo debemos de estar dividiendo cada uno de los versículos para que cada uno comprenda realmente cuál es, ¿verdad?, las fases, cuáles son el consejo que da por cada palabra, porque cada palabra tiene un significado y es lo que yo quiero enseñar de lo que Dios me mostró por medio de Jesucristo en estos dos versículos. Y en el primer versículo, versículo 7, podíamos partir el primero, que es por medio de una coma, dice, sino que se despojó a sí mismo, el punto número A.
Literalmente, cuando se habla se despojó a sí mismo, se dice que se vació a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo. Ese vaciamiento o anonadamiento, dice la palabra, que fue voluntario. Dice el libro de Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, dice, la pongo. Ahí está la clave. Yo mismo la pongo. Fue voluntario. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento yo lo recibí de mi Padre. No era posible que Cristo retuviera todos los rasgos también característicos de su divinidad al mismo momento en que vino y se quiso, ¿verdad?, en cierta manera, él entregarse a sí mismo por toda la humanidad. Al mismo tiempo, pudiera también ocurrir lo que es la encarnación, en la forma en que se efectuó este vaciamiento se detalla en el resto del versículo 7 y 8. Dice que se despojó a sí mismo tomando perdón, en forma de siervo, se hizo hecho y semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, él se humilló a su Padre, y haciéndose obediente, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La siguiente palabra que me llama la atención es tomando. El punto B. La construcción griega muestra que las frases siguientes son la explicación de la frase, en la cual se dice se vació a sí mismo. Primeramente, de forma de siervo, forma de Dios. Como la forma de siervo destaca la enorme diferencia que hay entre estas dos condiciones. La palabra morfe, que es lo que se traduce como forma. Si fuésemos al versículo anterior del 6, que me dice, y el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. La palabra que se traduce como siervo es doulos, que más bien se refiere a un esclavo. Pablo a los romanos le decía que Pablo era siervo de Jesucristo. Siervo significa esclavo de Dios. Llamado, dice, era apóstol. ¿Era qué? Apóstol. Y qué importante es esto, al saber de que este hombre que verdaderamente puso su vida también era tremendo. Él perseguía a las iglesias, él mataba a los cristianos, él hacía muchísimas cosas, pero ¿sabes qué es lo que más nos importa saber? Es de que fue transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el único que puede transformar las vidas de cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Por lo tanto, el apóstol estaba diciendo que Cristo se vació a sí mismo, y dice, y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total. Jesucristo fue su obediencia totalmente al Padre, que obedece dócilmente
así también el Hijo como hombre se comprometió a obedecer a su mismo Padre. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, dice la palabra, la obediencia. No se aferró a una soberanía divina, sino que se dedicó a servir. Son enseñanzas del mismo Señor Jesucristo que tú tienes que aprenderlas. Lo que llegó a ser la pasión dominante de su vida era servir. Y él dijo mismo con sus propias palabras: yo he venido a servir, no para que me sirvan. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y así debemos nosotros intentarlo en nuestras vidas. Debemos de intentarlo. Así como la vida de Cristo llegó a ser en esa forma el sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios, de su Padre, y si nosotros hacemos su voluntad, tendremos la bendición de tener la vida eterna y estar cara a cara con el Padre. Por eso necesitamos una suprema comprensión humana al comprender el saber de cómo puedo realizarse que la gloria de Dios esté en nosotros. Y lo que empieza es el ministerio de la piedad. Es indiscutiblemente grande, dice la palabra, el ministerio de la piedad. Primero, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo fue manifestado también y justificado en el Espíritu. Vino y fue visto de los ángeles. Vino y él predicó a los gentiles, porque su deseo era creer que todo el mundo se iba a convertir al Padre. Y no nada más eso, fue recibido allá arriba en gloria. Pero si podemos ver claramente cuál pequeño es cualquier sacrificio de aquel a quien podemos profesar y seguir. Aquí lo más importante, ¿sabes cuál es? Seguir al verdadero Dios, a Jesucristo. Imagínate, para que nosotros lo podamos lograr, nosotros que somos tan inferiores a Cristo, nos preocuparemos tanto por nuestra frágil reputación que nos resulte difícil o imposible rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mucha gente, es que es imposible realmente seguir como el Señor nos está pidiendo que lo sigamos. Pero la misma recomendación que Jesucristo le da al hombre dice: tú no te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y Dios sabe y nos da esa facultad que todo, y todo es un todo, lo vamos a poder en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y cuando verdaderamente nosotros hagamos la voluntad de Dios, cuando la tengamos nosotros, la compartamos, ¿verdad? Ahí el verdadero Espíritu de Cristo será manifestado. Cuando Él empiece a morar en nosotros y vivamos la vida del mismo Hijo de Dios, cuando nosotros hagamos su voluntad, es empezar a vivir la misma vida del Hijo de Dios. Y ahí será cumplido en nosotros el propósito de la admonición, en la cual dice que seremos semejantes a Cristo. Después dice de la palabra del versículo número 7, dice: formado de ciervo, hecho
hecho me habla muchísimas cosas. Del verbo ginomai, que significa llegar a ser, que se usa en contraste con existir, lo que le estaba mencionando en el versículo 6 anterior, de el cual siendo en forma de Dios, dice la palabra que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Llegar a ser, llegar a existir. Cristo era Dios, Cristo es Dios. Pero aquí me muestra que Cristo también se convirtió en hombre. La siguiente palabra del versículo 7 se habla de la persona semejante. Debería ser en todo semejante a Jesucristo. Debemos ser semejantes a Jesucristo. Por lo cual debía ser en todo semejante también a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados también del pueblo. Jesucristo vino y nos dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la facultad de ser familia de Dios. Y nos dio la facultad también de ser hermanos de Él. Era un hombre, Jesucristo completo. Era un hombre que no cometió aquí en la tierra ningún pecado. Pero aún seguía siendo un hombre divino. Cuando el hombre en ese tiempo contemplaba al Hijo encarnado, cuando lo veían a alguien semejante a ellos mismos. Si vemos a su amigo, el cual lo resucitó, Lázaro. Él lo veía y era un hermano mismo. Y tanto era el amor mutuo del uno hacia el otro que Jesucristo le vino y lo resucitó y lo levantó. ¿Sabes qué? En ellos creyeron la divinidad de Cristo. Y en nuestra creencia, hermanos y amigos, en la divinidad de Cristo, en ninguna forma se debe de debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana, que vino a hacerse como usted, como yo, pero aún así era divina. Lo más tremendo es que dejó lo divino y vino a encarnarse, a hacerse hombre. Si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Pero Él se hizo hombre. Y podemos usar la forma plural quizá para poder destacar que Jesús debía representar a toda la raza humana y vino. Y no solo a un hombre, sino fue a todo ser humano. Lo más tremendo, que al hacerse hombre, dice versículo 8, y estando. Es decir, estuvo entre los hombres en forma humana. Y habla sobre la condición que destaca la apariencia y la forma externa. Según todas las apariencias externas, Cristo era un hombre. Y así fue considerado por aquellos quienes vivieron en ese tiempo en la tierra.
en Jesucristo, subía cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseamos. Jesucristo mismo vino para que fuera despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que el hombre escondió su rostro. Fue menospreciado y muchos hoy en nuestros días no lo estimamos. La pregunta, lo que decía allí en el libro de Mateo, capítulo 13, 55, decía la gente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Si vemos ahí, se vino y se hizo hombre. Como su apariencia exterior lo denotaba, era un ser humano, pero como vuelvo a repetirles, eran en su sentido una expresión humana. Pero ahí la clave de él. Al mismo tiempo, era algo más que eso que hombre. Era Dios tanto como hombre, y esta combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina, fue la que fue hecha posible por su encarnación. Y de ahí, en el versículo 8 me dice que es menester que se humilló. Del griego dice la palabra humillar tapeino, que significa abatir, humillar. Y en el versículo 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses dice: no hagáis por contienda y por vanagloria nada, antes bien, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. No es igual como decíamos al principio, se vació a sí mismo, en el versículo 7. Pero es una parte de ese vaciamiento, y muestra una de las formas en que se manifestó ese autovaciarse de Jesucristo. Sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la forma final de esa humillación voluntaria se presenta en el resto del versículo 8, haciéndose. Mejor habiéndolo hecho, dice, lo que demuestra que el acto supremo de la humillación propia culminó cuando Cristo se sometió voluntariamente a la muerte. Y qué tremendo que tuvo ser obediente. Va y sube con el Padre. Y en su tiempo de angustia, de agonía, al saber que tenía que morir, sacó estas palabras: Señor, si he de pasar, está agotado. Se haga tu voluntad. Si es que tengo que morir, se haga tu voluntad. Su obediencia fue fiel al Padre. Qué tremendo es saber obedecer. Es decir, a Dios: ¿sabes? Aquí estoy. Como estaba diciéndole, qué difícil es ser
una persona obediente. Y te puedo dar un comentario. Mira, uno está enfermo y vas al médico. Y el médico dice, ¿sabes qué? Tienes que tomarte estas cápsulas, tienes que tomarte esto y esto, y tienes que poner esa pomada. La pomada te la tienes que poner cada 8 horas. Cada 12 horas vas a tomarte esta pastilla y esto, ¿verdad? Y ni uno mismo, por sí mismo, es obediente. Ay, se me olvidó, luego me la tomo. Uno no es obediente. Te hago una pregunta. ¿Fuiste obediente con tus padres? ¿O eres obediente con tus padres? ¿Eres realmente obediente a donde estás trabajando? Aquí lo que quiero enseñarte es de que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Es decir, fue obediente al Padre. Así miren, la obediencia, el ser obedientes, dice Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Y de la misma manera, por la justicia, dice, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y sabes cómo vino esa justificación de la vida? Por medio de Jesucristo, al ser obediente. ¿Qué hombre o qué mujer le gustaría morir? Luego saber el tiempo que ya va a morir. Yo creo que ninguno. Jesucristo mismo lo vivió, lo palpó, y cuando subió al monte y estuvo orando al Padre, dice, Señor, Padre, ya no aguanto más. Porque sabía que ya le había llegado el tiempo de su muerte. Y la palabra que le dijo, como se lo repito ahorita, si es de pasar esto, adelante, se haga tu voluntad. Así como por la transacción de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia también del hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Tú al no obedecer, eres un pecador. Es en todos los grados. Y dice, son constituidos pecadores el que no obedece, el que está en desobediencia. Se te está diciendo, ¿sabes qué? Es tiempo de que busques a Dios, es tiempo que le alabes, es tiempo, y no lo haces, es desobediencia y eres un pecador, y la paga del pecado es muerte, y todos los que realmente son pecadores, no entrarán en el reino de los cielos. Así también, por eso nos enseña esto, que deben ser obedientes. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice Jesucristo, aprendió la obediencia. Y obediencia dice hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su propia vida. Fue sin duda una humillación el hecho que dice el versículo 8, hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida completa. Y fue sin duda el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte oprobiosa en la cruz.
Yo no entiendo por qué mucha gente no entiende el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por todo el mundo. Porque dice su palabra misma que el Padre envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera la vida eterna, fueran bendecidos. Vino y tomó el lugar y se hizo hombre, encarnándose, y al momento que se encarnó y siendo hombre vino para morir aquí en la tierra, ¿verdad? En la cruz, para la salvación de toda la humanidad y para que todos los pecados de todo aquel que en él creyera tuviera su limpieza, tuviera su aprobación y tuviera verdaderamente su libertad. Pues sin duda alguna humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y después siendo hombre muriera una muerte aprobiosa en la cruz. Así como este hombre, Isaac. Isaac, ¿qué crees? También se sometió voluntariamente a su padre. Cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar. Isaac dijo: heme aquí. Así también Cristo. ¿Quién podría haber huido a la cruz? Sino dice la palabra, y se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos y por todos los pecadores. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como la de la nuestra. Amigo, amiga, hermanos, ¿darías la vida por tu padre? ¿Darías la vida por tu hijo? Lo más tremendo que él, al hacerse hombre, vino y se hizo carne. Y al hacerse carne, él tuvo que ser obediente. Él no consistió el pecado. Él nunca hizo pecado. Al contrario, él consistió en estar obedeciendo constantemente. Porque lo que para el hombre era imposible, para el Señor no lo fue. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, como nosotros, cuando el Padre Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, dice: te voy a mandar en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era hombre sometido también Jesucristo a los mismos deseos que tenemos nosotros. Nosotros queremos conservar nuestra vida, imagínate él. Y aún así, en su tiempo fue tentado Jesucristo por Satanás, pero Jesucristo lo venció por el poder del Espíritu Santo. Y él me está mostrando que también nosotros podemos vencer todas las tentaciones que pone el enemigo para que uno caiga y esté en pecado y esté en la carne, pero el único poder en el cual lo podemos vencer es por medio del poder del Espíritu Santo y la obediencia. Y así como Jesucristo venció a Satanás por el poder del Espíritu Santo, así también podemos vencerlo nosotros. Y realmente Jesucristo en su tiempo no ejerció en favor de él ningún poder que nosotros podamos emplear. Porque dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Quién es? Jesucristo.
el cual, según por medio de su vida, nos da la esperanza. Y fue tentado también en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Lo más tremendo es que llega a su tiempo y entra lo que dice el versículo 8, muerte de cruz. Y este énfasis de muerte de cruz no nada más es por el hecho de que Cristo murió, sino el tipo y la manera y la clase de muerte que sufrió. Fue una muerte que implicaba una gran vergüenza. Fue una muerte que implicaba un intenso sufrimiento, y muchos de nosotros ese sacrificio lo echamos en saco roto, y muchos somos ignorantes y ¿sabes qué? Lo echamos de lado. Si tú estuvieras en su lugar, ponte un momentito en su lugar para que lo comprendas. En ese tiempo la crucificación la aplicaban los romanos a los esclavos, a los no romanos y sobre todo a los más viles criminales. Los crucificaban. Y era una muerte sobre la cual, conforme a la ley de Moisés, había pronunciado que es una maldición. Y si viésemos eso, lo habla el libro de Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13, que nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que dice Gálatas 3:13 me muestra una cosa tremenda. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién es el que nos redimió? Jesucristo. Tomó la maldición de nosotros del pecado. Porque dice la palabra que está escrita: maldito todo el que es colgado en un madero. Hasta los mismos gentiles la consideraban como el más vil y cruel de todos los castigos. ¿Tú cómo la ves? Y aún seguimos pecando. Aún seguimos siendo desobedientes. ¿Aún lo ignoramos? Si Jesucristo te dijera en este momento: ponte en mi lugar, ¿qué harías? ¿Y qué crees? El mensaje de Cristo crucificado es un tropiezo para todos los judíos y necedad para los griegos. Y por eso nosotros, como tú, hermano, tú, amigo, hermana y amiga, debemos de predicar a Cristo, a un Cristo crucificado, aquel que lo crucificaron por nuestros pecados, pero fue más poderoso porque al tercer día Él resucitó. Y como dice la palabra en 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo crucificado, y a los judíos es como tropezadero y para los gentiles locura. Fíjense que cuando también Pablo ya era cristiano, se convirtió y empezó a predicar,
también lo metieron a la cárcel. Pero que como era romano no le podían hacer nada. Se aguantaron, pero todos aquellos que no lo eran, cuello. Y podíamos ver que el apóstol estaba encarcelado, pero él no podía ser sometido a humillación de morir en una cruz porque era ciudadano romano. Y Jesús, qué tremendo, era nazareno. Qué tremendo. El morir en la cruz es morir en humillación. De manera que la cruz, en su mayor profundidad, es una humillación tremenda. Pero quiero que te des cuenta, amigo, amiga y hermanos y hermana, la profundidad de esto que hizo Jesucristo. Jesucristo se humilló voluntariamente y se entregó a sí mismo voluntariamente para que cada uno de nosotros fuéramos salvos de todo pecado y de morir en cruz. Por eso bien decía Pablo, entiendan el asombroso sacrificio que Jesús hizo en la cruz en lugar de cada uno de nosotros. Quita ya todo egoísmo, ya quita todas tus cosas que no saben. Lo único que hizo Jesucristo, dio su vida por tu vida. Y esta es la enseñanza de Jesús, y ahora lo que tenemos que hacer es una cosa importante. ¿Qué necesitas hoy tú, hermano y hermana, amigo y amiga, para ver la gloria de Dios en ti? Lo que dice Filipenses 2, versículos 7 y 8. ¿Qué necesitamos hacer? Ya vimos las enseñanzas de Jesús y ahora lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas sobrenaturales en nuestra propia vida, con la familia y en la casa y en el trabajo y en muchas otras cosas, etcétera. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el tiempo que le das realmente para que Dios trabaje en ti? Si nos damos cuenta, amigos y hermanos, que muchas veces nosotros no aprendemos a darle el tiempo a Dios que merece, y no hay espacio para que Dios pueda construir algo nuevo en nuestras propias vidas. Cuando nosotros nos dejemos verdaderamente constituir algo nuevo de parte de Dios en nuestras vidas, cuando empecemos a hacerlo, va a ser la manera que tú puedas ver la gloria de Dios de forma sobrenatural en ti. Primero, dice su palabra que nos debemos de despojar de todo lo que no está en el plan de Dios, que se llama pecado, la desobediencia y todo aquello que sigue por delante. La única manera para alcanzar el propósito de Dios es necesario quitar todas las cosas que nos estorban, todas las cosas que nos impiden que no alcanzaremos la meta para poder tener la gloria de Dios en nosotros. Debemos de aprender a despojarnos, así como lo estamos diciendo desde el principio, que el mismo Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y fue voluntario, y hoy te lo vuelvo a hacer a ti, amigo y hermano.
Esto es voluntario y tú debes de aprenderte a despojarte de todas esas cosas que no te dejan acercarte a Dios. Debes de aprender a despojarte de las cosas que Dios nos pide que le entreguemos y las saquemos, aunque sean cosas que nos agradan o sean cosas valiosas para nosotros. Tenemos que quitarlas para que podamos ver su gloria. Otra de las cosas que el mismo Señor Jesucristo nos mostró en su propia vida fue de que nosotros tenemos que tomar también forma de siervo. Él vino para servir, no para ser servido. Y nosotros estamos para servirle a Dios, no para ser servido. Dios verdaderamente está esperando de nosotros que seamos unos verdaderos siervos. Pero siervos de Él, no del mundo, no de tus amigos, no, de Él. Para poder implementar ese plan creador en tu vida y puedas ser una vida nueva en Cristo Jesús. Dios está esperando a que cada uno de nosotros desarrollemos en nuestra vida una actitud de servicio, una actitud de disposición para hacer las cosas que Él me está mandando. Y sobre todo poner nuestra disposición para meternos en las filas, para poder alcanzar a toda la gente que no tiene a Cristo y para poder alcanzar lo sobrenatural de Dios al ver sus milagros. Pero eso depende de ti, porque es voluntario. Si es que quieres realmente tener tu salvación. Lo que el Señor nos demanda también que nos humillemos delante de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. No importando las dificultades de la vida. No importando todo lo que está sucediendo. Para esto hay que quebrantar todo orgullo. Para esto hay que quebrantar toda altivez. ¿Sabes qué? Hasta tener nuestra vida convertida en un hermoso diamante. Pero esto se necesita humillarse uno delante de nuestro Dios. Es como el mismo oro. El mismo oro cuando tú lo sacas de la mina, ¿verdad? Y lo tomas, el oro no es puro, está contaminado. ¿Y qué se necesita para poder que el oro sea limpiado y sea convertido realmente como el verdadero oro? El fuego lo limpia. Y el fuego de Dios es para que te limpie. Por eso el proceso de creación de Dios se encarga de levantar de los escombros una vida nueva, un plan nuevo en las áreas de nuestras vidas donde muchas veces había dado todo por perdido, pero es por causa tuya. Ábrete de corazón, entrega tu vida a Dios, que Él es el alfarero y tú eres el barro que te empieza a moldar a ser una nueva criatura. Otra de las cosas es que también, como Jesucristo, nosotros aprendamos a hacernos obedientes hasta la muerte. Obedientes debe de superar nuestro propio beneficio. La obediencia debe de estar sobrepuesta a nuestros más arraigados anhelos y deseos. Y con esto termino. Amigo, amiga, hermano y hermana. ¿Estarías tú dispuesto a que Dios destruyera tu vida para que pudiera empezar a construir algo totalmente nuevo en ti? ¿Estuvieras dispuesto a decirle, aquí estoy, para que pueda construir algo totalmente nuevo, sobrenatural en tu vida? Si tú dices que sí,
Es menester que en este momento cierres tus ojos y le pidas perdón a Jesús, porque verdaderamente le has fallado, no has creído en Él, y dile estas palabras. Y dícelas fuertes: Jesús, te entrego mi vida completa para que la trabajes, para que trabajes en ella y la moldees y hagas a tu agrado los cambios que tienes que hacer, porque quiero, Señor Jesucristo, ver tu gloria en mí. Si tú hiciste esta oración, sé obediente, sométete, humíllate a Dios y verás su gloria en ti. Te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. También mi deseo, hermanos y amigos míos, es que cada uno de ustedes estén constantemente conectando y puedan estar visitando nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde puedes encontrar muchas cosas, sorpresas, ¿verdad? Y otras cosas como estudios, consejos, predicaciones bíblicas, ¿verdad? Y de otras cosas. Y esto te puede ayudar sobre todo para que tú puedas salir un poquito más rápido de tu tipo de vida que estás llevando a cabo. Y de esa manera puedas recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo lo puedes verlo también? Nos puedes ver y oír por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp. Nos puedes verlo y oírlo. Yo soy el pastor Luis Cosío, y que tengan muchas bendiciones, mis hermanos. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vengan y recaigan sobre cada uno de ustedes. Amén.